¿Qué discusiones se produjeron a partir de esto? Frente a esto, la primera cuestión que surgió en la discusión pública fue que el crédito no había pasado por el Congreso, a pesar de que hay dos claras previsiones de nuestra Constitución Nacional que establecen con absoluta claridad que la competencia para contraer este tipo de empréstitos es del Congreso de la Nación y no del Poder Ejecutivo. Esto llevó a que rápidamente algunos actores políticos promovieran denuncias penales y acciones judiciales solicitando directamente la nulidad del crédito por esta causa. Lo que decían era, esto tiene que pasar por el Congreso, el Poder Ejecutivo no puede tomar esta deuda. En esas acciones judiciales pidieron también la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Administración Financiera, que es la norma que regula en nuestro país, entre otras cosas, el endeudamiento externo y el procedimiento que hay que seguir para ese endeudamiento externo. ¿Cuál era el problema con esta ley? ¿Por qué se buscaba su inconstitucionalidad en esas acciones? Porque esta ley, que fue sancionada durante la década neoliberal de los 90, permite que el Poder Ejecutivo tome este tipo de créditos sin pasar por el Congreso cuando Argentina es parte del organismo multilateral al cual le pide el crédito. Y Argentina desde ya es parte del Fondo Monetario Internacional. En esta situación, desde la coordinadora, nos propusimos otra estrategia, nos propusimos pensar la cuestión desde otro lugar. Elegimos no discutir sobre la competencia del Poder Ejecutivo y, en cambio, investigar cómo se había ejercido tal competencia. O sea, elegimos poner el foco en la previa, en el cómo, no en el quién. Digamos, resignamos la discusión de competencia y dijimos, por el Congreso no, porque hay una ley que lo autoriza, a pesar de que estamos convencidos de que es una ley inconstitucional, pero había una ley que lo autorizaba. Ok, Poder Ejecutivo sí, ¿cómo lo hiciste? Y nos planteamos algunas preguntas bastante básicas al inicio, digamos, preguntas que no son ni jurídicas, son preguntas de sentido común. ¿Por qué 50.000 millones de dólares? ¿Y no más o menos? Después sí, algunas preguntas más bien jurídicas. ¿Intervinieron los servicios jurídicos que exige la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo? ¿Intervino el Banco Central para evaluar el impacto del crédito en la balanza de pagos del país? ¿Qué números y proyecciones contenían los memorandos adjuntos a la carta de intención en base a los cuales iba a ser el acuerdo? Y más importante todavía, algo muy básico, ¿dónde estaba la carta de intención y sus memorandos? ¿Dónde estaba el texto del acuerdo y con las condicionalidades y medidas de austeridad que impone? Sobre estos interrogantes empezamos a indagar mediante distintos pedidos administrativos de acceso a información pública y también a través de algunas acciones judiciales. Tengan en cuenta que por entonces solamente teníamos noticia de esto por los diarios. Nos inclinamos por recorrer este camino fundamentalmente por tres cuestiones. La primera, y por eso les decía la importancia de las fechas, fue la velocidad con que se sucedieron los hechos. Esto nos hacía presumir que no se habían cumplido con los procedimientos legales que correspondía. Recuerden que el ministro de Hacienda, como les dije, viajó a negociar y en 3 semanas volvió con el acuerdo firmado y aprobado con el FMI. La segunda fue la falta absoluta de información oficial sobre el tema. Como les comentaba recién, todo lo que sabíamos, lo sabíamos por los diarios y por la televisión. No hubo manera por ese entonces de acceder a la carta de intención, a los memorandos, en ningún lado. Y la tercera fue que no había ningún precedente judicial que apoyara peticiones como las que habían planteado sobre todo algunos legisladores en términos de nulidad de un acuerdo y mucho menos de esta magnitud. Lo que intuíamos también, y creo que no nos equivocamos, es que el Poder Judicial no iba a querer hacerse cargo del tema y de hecho lo que terminó sucediendo fue que los planteos fueron rechazados por cuestiones más bien formales sin entrar a discutir el fondo del asunto.